Hola, sean todos bienvenidos a mi canal El Baúl del Saber. En esta salida vamos a hablar acerca del marxismo, que es una teoría económica, política y social desarrollada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Es una crítica profunda al sistema capitalista y ofrece una visión de cómo las relaciones económicas y de producción impactan en la estructura social y política de una sociedad. Así que acompáñenme, vamos. Ahora hablaremos acerca del materialismo histórico. ¿Qué podemos decir al respecto? En cada periodo histórico, las relaciones económicas crean clases dominantes. Dominantes son los que controlan los medios de producción y las clases dominadas, que son los trabajadores, lo que lleva a conflictos, lo que acaba transformando la sociedad. Es por eso que la historia humana es impulsada por este conflicto entre las clases. Forma en que los recursos y los medios de producción están distribuidos en la sociedad. Karl Marx decía que el sistema económico es lo que determina las estructuras políticas, jurídicas y sociales de una sociedad, y la lucha entre las clases es el motor de esta historia. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere a las luchas de clases. Según Marx, la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas entre clases opresoras y clases oprimidas. El concepto de lucha de clases es fundamental en el marxismo, porque Marx creía que este conflicto entre burgueses y proletarios llevaría eventualmente a una revolución, en lo que los trabajadores tomarían el control de los medios de producción. Y definamos eso de burguesía y proletario. El sistema capitalista son estas dos clases principales. La burguesía son los dueños del capital y de los medios de producción, o sea, las fábricas, la tierra, recursos, insumos. Y los proletarios son los trabajadores que no tienen propiedad sobre los medios de producción y que deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Cuando hablamos de proletarios, podemos ir a la etimología y podemos decir que cuando hablamos de prole, la prole son los hijos de una persona, esa es mi prole. Entonces, cuando hablamos de proletariado, son aquellas personas que no tienen o no son dueñas de medios de producción, sino solamente son dueños de sus hijos, de la prole. Por eso se les denomina proletarios. Ahora vamos a hablar acerca de esa crítica al capitalismo. Recordemos que el marxismo es una crítica directa al capitalismo, que es un sistema económico en el que los medios de producción están en manos privadas. Y el objetivo es obtener beneficios a través de estos medios de producción. Según Marx, el capitalismo está lleno de explotación. Recordemos que esto se enmarca en el siglo XIX, plena revolución industrial. La explotación de los trabajadores era bastante alta, no existía la jornada de 8 horas, era de 12 o 14 horas si no estoy mal. Recordemos que los niños trabajaban en las fábricas, no se les consideran niños, sino los consideran adultos en desarrollo. Entonces, por eso Marx habla de explotación, porque los dueños del capital se apropian del valor que los trabajadores generan para hacer esos productos. Esta explotación se refleja en la idea de plusvalía. Y como pueden ver ahí, ¿qué es plusvalía? Pues plusvalía es la diferencia entre el valor que los trabajadores generan con su trabajo, o sea, la fuerza laboral, y el salario que reciben. O sea, es el valor que, para explicaros, el valor que le impregnan a los productos de su fuerza de trabajo. Eso se valoriza y es esa diferencia entre eso y lo que reciben por paga. Marx argumentaba que el valor del trabajo excede lo que se paga en salario, siempre va a estar por encima. Por eso hablaba de explotación. Y esa diferencia es lo que los capitalistas se apropian como ganancia. O sea que parte de la ganancia del capitalista está ese valor que le impregna el trabajador a sus productos, el cual el capitalista vende y se beneficia de ese valor. Ahora hablamos de la alineación. Marx
nos dice que los trabajadores en un sistema capitalista se sienten desconectados del producto de su trabajo, de los otros trabajadores y de su propio desarrollo humano. Son como autómatas, como máquinas. La alineación ocurre porque el trabajador no controla ni el proceso de producción ni el producto final, ya que todo eso le pertenece al capitalista. Es como si estuvieran absortos, idos. No son conscientes de que su capital de trabajo, su esfuerzo, impregna el valor de los productos. Se sienten alejados, inclusive de la misma sociedad. Recordemos, y tienen la oportunidad de ver películas del siglo XIX, los medios de producción, el ensamblaje en línea. El trabajador es visto como otra máquina más, ¿sí? En donde digamos que el factor humano desaparece de la ecuación y solo queda el ser humano como máquina. Entonces, eso es lo que Kasman decía que era explotación y que desmejoraba la calidad de vida de los trabajadores. ¿Y qué se busca con todo esto? La, la dictadura del proletariado. Vamos a definir qué es dictadura. Si consultamos la Real Academia de la Lengua, nos dice que dictadura es un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y libertades individuales. Lo que buscaba Marx esa era la revolución en que los trabajadores, por la fuerza, tomaran el control de los medios de producción. Entonces, se confunde en donde marxismo, comunismo y socialismo es lo mismo, y no, son etapas. La teoría económica nace con el marxismo, ¿sí? Luego hay una transformación de ese marxismo, que es el socialismo. Que el socialismo es el Estado, en donde el Estado juega un papel clave en la regulación y control de los medios de producción para garantizar una distribución justa de la riqueza y la igualdad social. Es visto como una etapa previa al comunismo, no es igual al comunismo, es visto como una etapa previa. Aquí el Estado asume el control de los medios de producción, digamos que el Estado le quita el poder al capitalista y asume ese control. Por eso hemos visto ejemplos de sistemas económicos socialistas que se han intentado implementar en los países, caso de Venezuela, caso de la China, caso de Corea del Norte, Rusia, ¿sí? En donde, bueno, hoy en día se han transformado, es un socialismo, si hablamos de China, es un socialismo combinado con capitalismo, por eso allá, digamos, el sistema económico y el sistema económico aún funciona, porque le han impregnado ese sello capitalista. Si lo comparamos con Venezuela, por ejemplo, Venezuela a este año 2024 es una dictadura, ¿sí? Donde el poder lo ostentan unos pocos, imponiendo un sistema socialista donde el Estado ejerce el control de los medios de producción. Así que para el socialismo la propiedad privada y los dueños, los capitalistas, son ajenos, son mal vistos, no son vistos en su mundo, sino que el mundo de ellos es el Estado el que ejerce el control y le da a sus ciudadanos lo que necesitan. El comunismo es la fase final del marxismo, donde el Estado y las clases sociales desaparecen y los medios de producción serían de propiedad común de todos, sin necesidad del mercado ni de propiedad privada. Digamos que es el mundo utópico del marxismo, donde no hay clases sociales, ¿cierto? Todos somos dueños de los medios de producción y no hay una jerarquía y una lucha de clases. Bueno, y hemos hablado muy por encima de lo que es la teoría económica del marxismo. En otra salida que haré en el canal ya abordaremos mucho más profundo todas las características que identifican a el marxismo.
ya lo abordaremos desde un punto de vista mucho más detallado y ya al detalle. Solamente como un dato para cerrar, el marxismo ha tenido un impacto en la historia, influyendo en movimientos revolucionarios, lo hablábamos. En muchos países lo hay, en la política y en la teoría económica. A lo largo del siglo XX, sus ideas inspiraron revoluciones como la de 1917, que fue el origen, la revolución bolchevique, que dio origen al socialismo en Rusia, y el establecimiento de regímenes socialistas en varios países. Ya hablamos de Venezuela, Corea del Norte, China, por nombrar algunos. Además, ha generado una gran cantidad de debates y desarrollos posteriores como el marxismo-leninismo o el neomarxismo. Pues como digo yo, como estas son unas corrientes filosóficas económicas, estas vienen en una transformación y le han impregnado de otra filosofía, lo que ha, digamos, especializado o ha cambiado el núcleo de cómo se creó este pensamiento que fue el marxismo. Bueno, con esta nota, pequeña observación al final que se me olvidó, doy por terminada esta salida. Espero les haya gustado. Si les gustó, dedito arriba y nos vemos en la próxima salida. Muchas gracias. Chao.